Miren lo que están preguntando. La idea es que ustedes trabajen con la función exponencial hoy. Yo a las 18 horas tengo clase de estadística 1, así que 10 minutitos antes me voy a tener que ir a la otra clase. Estoy esperando que la profe se conecte nuevamente y en el Power de ella vi de esos chistes. Me voy a reír ahora cuando corrija los exámenes, porque yo corrijo los exámenes y digo, no puede escribir esto. Y bueno, y dejo de corregir a veces, hago otra cosa y después vuelvo a seguir corrigiendo. ¿A quién voy a corregir? No sé. Ah, qué bueno, me alegro. Me alegro, Gonzalo, que hayas hecho todo bien. El examen no era difícil. Ustedes tienen que saber medianamente. No tiene costo, eso se llama ética. Yo creo que van a llegar bien preparados para el segundo parcial. Acuérdense que el segundo parcial comienza con todo conjunto acotado superiormente tiene supremo. Eso dice el axioma de completitud. Bueno, acuérdense que ustedes comienzan unidad 5, unidad 6, unidad 7 y quizás parte de la 8. Va a entrar como tema en el segundo parcial. Ahora sí te escuchamos, parece, Camila. No, otra vez no. Profe, ahora sí los dos, o sea, las dos profes están que van. Perfecto. Si estás hablando, Camila, no te escuchamos. No sé si estás hablando. Ellos también lo que te dicen, Camila, es si está conectado tu micrófono de la computadora. O del celular, porque el proyectar el PowerPoint se proyectaba bien, se veía bien el PowerPoint, lo que no se te escuchaba. Vamos hasta las 9. Bueno, ahora sí me escuchan. Ahora sí, Fuerte y claro. Ahora sí, profe. se festeja en el Bien. obelisco. Bueno, disculpen, pero armé todo mi Power todo en la compu y en la otra compu no tenía descargado el PowerPoint como para hacer el traslado, que era lo que tenía la intención. Así que bueno, no pude hacerlo. Bueno, ahora sí, vamos con todo. Les muestro el Nos Power que les vemos, preparé. Camila. Yo tengo clase de estadística
uno. Dale, Voy a dale. salir, te aviso. Listo, Lili. Bueno, nos Hasta vemos. luego. Gracias. Chau, chau. Bueno, compartimos entonces, primero de todo, el trabajo práctico, el ejercicio número 10, ¿sí? Fíjense que elegí el 10 porque el 10 tenía o sea, tiene como dos partes. La primera era que quería que en un sistema de ejes cartesianos grafiquemos las funciones, ¿sí? Yo grafiqué en un graficador, en un online nomás que tengo, o sea, que lo puedo cargar ahí las imágenes, las funciones y me carga. Pero lo que por ahí yo quería que ustedes identifiquen, que es lo que dieron con la profesora, ¿no es cierto?, Liliana, en teoría, quién es A, quién es K y qué significa cada una de ellas. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos a la letra A. ¿Quién es A acá? 2 sería 2, Puede que sea 2, pero fíjense un detalle. Primero de todo, a ver, fíjense, ¿cómo es el exponente que tenemos en el numerador? Cuando nosotros hablamos de un exponente negativo, ¿qué hace ese exponente negativo a todo lo que es lo que está debajo en la base sería? Podemos mirar, por ejemplo, la función g. La función g dice 2 elevado a la menos x, ¿sí? Entonces, si bien ahí parece que sería A2, ¿sí? Porque es muy importante que identifiquemos quién es A, en este caso no vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque ese exponente negativo me va a cambiar el valor de 2. En realidad, ¿cuánto vale 2? ¿Cuánto vale A, perdón? 1/2. un mal, 1/2, muy bien, 1/2. Fíjense en H también. En H también valdría 1/2 elevado a la X, ¿sí? Entonces, fíjense, porque yo acá voy a dejar de compartir un ratito ahí y les voy a mostrar, vamos a compartir acá. Profe, ¿por qué Sí. perdí un medio? Yo no entendí bien. Por el negativo. El signo negativo me va a cambiar a mí el valor de A, ¿sí? Fíjense que es 2 elevado a la menos X, es decir, que me va a quedar 1/2 elevado a la X, ¿sí? Porque ese negativo lo que hace es cambiar, ¿no es cierto?, la base, ¿sí? Invierte la base, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense por qué nos dijo que analicemos en el gráfico. Porque yo les decía que también hay que identificar quién es K. K es siempre el valor, ¿sí?, que está al lado del exponencial, es decir, lo que se está sumando, ¿sí?, al lado de ese término exponencial. En el primero, ¿qué hay al lado del término exponencial que se está sumando en la función f? Nada. No hay nada, ¿sí? Sería 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense justamente que la función f, ¿sí?, viene por acá y tiene como, asíntota horizontal al eje de las x, sería ahí igual a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el valor que está acá siempre sumando, que es k, que en este caso es 0, es el valor de i igual a 0 en este caso, que es nuestra asíntota horizontal, ¿sí? Por eso G también tiene la misma asíntota horizontal, que es 0. ¿Por qué? Porque tampoco hay ni un valor que esté sumando. En cambio, en la función h, sí ya tenemos un valor de k, que es 4. Es decir, que mi asíntota horizontal va a ser i igual a 4. Acá va a estar mi asíntota horizontal, ¿sí? Eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es cómo hallamos la ordenada al origen. ¿Cuál es la ordenada al origen? La ordenada al origen es el valor que corta al eje de las x, ¿sí? Al eje de las y, perdón, al eje de las y, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser en este caso la ordenada al origen? ¿Por qué acá me dio 1 en la función g? Me dio 1. ¿Qué se hacía para yo encontrar la ordenada al origen? Reemplazaba la X por 0. Muy bien, reemplazábamos la x por 0, muy bien.
Entonces, si yo reemplazo a la x por 0, yo voy a tener así. Ahí yo les hice un ejemplo para que ustedes entiendan. Fíjense. Este es el mismo grafiquito, solamente que acá lo copié en imagen para que ustedes lo puedan ver. Me faltó arriba, ¿sí? Ver que es 16 la ordenada al origen de la función f, ¿sí? Es 16. Y acá les hice un ejemplito, ¿sí? Recordando cómo se hacía para hallar la ordenada al origen, ¿sí? Tenemos que recordar que se hacía x igual a 0, como dijo el compañero. Por lo tanto, si la función es, y ahí elegí la función f de x, ¿sí? 2 elevado a la menos x más 4, si sustituimos a x igual a 0, ¿qué nos va a quedar como resultado? Nos va a quedar como resultado que f de 0 es igual a 2 elevado a la cuarta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo reemplacé a x por 0, entonces me va a dar 0 más 4, 4. 2 elevado a la cuarta me da 16. Es decir, que la ordenada al origen de la función f de x va a ser 16, ¿sí? Y así podemos encontrar para todas las funciones. Fíjense que para la función g de x, 2 elevado a la menos 0 sería 2 elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 sabemos que da como resultado 1. Por eso la ordenada al origen fue 1 acá. ¿Sí? ¿Y por qué acá fue 5? Porque teníamos 2 elevado a la 0, que nos va a dar 1, más 4 nos dio 5. ¿Sí? Quise mostrar acá porque nosotros... Sí. Yo no entiendo por qué te pone más 4. Acá, porque así son las funciones. 2 a la cuarta, ¿no es? No, o sea, perdón, no estoy entendiendo bien eso. Estas son las tres funciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Ah, claro, claro. Acá en el... Una función distinta. Sí. Entonces, claro, partimos de la función que nos dan. Después lo único que nosotros hacemos es reemplazar por 0 para encontrar la ordenada al origen, ¿sí? Me detuve en este punto importante porque nosotros, no sé si recuerdan que las funciones lineales, la ordenada al origen siempre era el término independiente. Por eso me detuve en este punto, porque no quería que ustedes cometan ese error de decir, ah, la ordenada al origen acá es 4. No, porque el que vale 0 es x. Entonces, nosotros tenemos que reemplazar a x por 0 y ahí va a variar nuestra ordenada al origen, no va a ser como en las lineales, ¿se entiende? Por eso me detuve en este paso importante, ¿sí? Y las raíces, ¿tendrán raíces estas funciones? ¿Cortarán al eje de las x en algún punto como para decir que tienen raíces? ¿Qué les parece a ustedes? Si nosotros ya estamos hablando que que tienen asíntotas horizontales y una tiene 4, es decir, que no va a llegar al eje de las x porque ya en 4 se va a desviar y va a cada vez acercarse más a 4, ahí igual a 4, pero no va a bajar. Lo mismo va a pasar con las que tienen asíntotas horizontales 0. Nunca va a llegar al 0. Siempre se va a acercar mucho, aproximado, pero no va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces tampoco van a cortar. Es decir, que estas funciones no tienen raíces, ¿sí? Ninguna de estas tres tienen raíz. ¿Por qué tienen este comportamiento? ¿Por qué son todas decrecientes? ¿Vieron que decrecen las tres funciones? ¿Por qué? Yo les hablé de A, pero ¿por qué A era importante? ¿Qué pasaba con A? ¿Se acuerdan? Está entre 0 y 1. Muy bien, está entre 0 y 1. Por eso es engañoso el ejercicio. Porque si bien pareciera que es 2, en realidad es un medio. Y cambia mucho, porque si era de 1 a más, acuérdense que era otro el comportamiento, ¿sí? Era creciente la función. En este caso es decreciente porque está entre 0 y 1, ¿sí? Justamente este es el comportamiento. ¿Está? Bueno, si tienen alguna duda o quieren preguntar algo, me avisan, ¿sí? Ahora en este ejercicio que está acá, que sería el ejercicio 10C, ¿por qué elegí este? Porque podíamos elegir cualquiera de los tres, porque si analizábamos los tres iba a ser muy largo, entonces elegí uno y elegí este, ¿sí? ¿Qué nos pedía acá? Nos pedía que analicemos, vamos a volver al ejercicio 10 para leer bien, indicar la relación que existe tanto entre sus reglas de asignación como entre sus gráficas. Bueno, ya lo hicimos porque hablamos de qué comportamiento tenía cada una, y quién era A y quién era K, ¿sí? Y la importancia de cada uno. Ahora,
En el punto B dice indicar si son biyectivas y en caso contrario restringir dominio y o rango para que lo sean. Bueno, a simple vista estas funciones parecieran ser biyectivas, ¿no es cierto? Porque cumplen las dos condiciones. En todo su dominio, ¿sí? Van a tener una imagen y al parecer a cada valor le corresponde, a ver, ahora lo que tenemos que ver, digo, es si el rango coincide con el conjunto imagen. Eso nos queda por ver, ¿sí? Pero a cada valor del dominio le está correspondiendo una imagen. Pero tenemos que ver las dos condiciones. Entonces, lo primero que hice fue escribir a la función h de x como un medio ya a. ¿Vieron? A va a estar entre 0 y 1, es decir que a vale un medio. Acá ya lo expresé. Entonces nos quedó un medio elevado a la x más 4, ¿sí? ¿Es biyectiva? No, porque si bien cumple con la condición que estábamos diciendo recién, que a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas, su codominio son todos los reales. Fíjense, acá está el codominio, ¿cierto? Son todos los reales. Y el conjunto imagen no son todos los reales. El conjunto imagen de la función h de x, fíjense, h de x es la roja que está acá, ¿sí? A ver hasta que le muestre. Ah, quedó colgado, parece. Ahí está. Ahí muestran el 2, ¿sí? Fíjense, esta es la función h, ¿sí? La función h, si yo les pregunto el conjunto imagen, ¿cuál es? El conjunto imagen evidentemente va a ir desde 4, pero abierto en 4, ¿sí? Hasta más infinito, abierto también en más infinito. En 4 abierto porque hay una asíntota, así que ahí en 4 abierto, hasta más infinito. Entonces vamos a volver a nuestro ejercicio. Ahí está. Y vamos a ver qué pasa, porque si el codominio son todos los reales y el conjunto imagen va desde 4 más infinito, no va a ser biyectiva, ¿sí? Por esta razón la función f, o h en realidad acá no es f, h no es biyectiva, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales, recién lo dijimos. ¿Cuál es el conjunto imagen? Dijimos que de 4 más infinito. Ahora la intersección con el eje X, dijimos que no tiene porque tiene una asíntota horizontal igual a 4, tampoco tiene. Y H es continua y decreciente en todo su dominio. Ahora, ¿H es par, impar? No, ni es par, ni tampoco es impar, ¿no es cierto? Por ahí en el parcial, yo acá no lo hice, pero en el parcial ustedes lo que pueden hacer es probar que no es par, ni que tampoco es impar, ¿sí? Lo hacen para que se pueda visualizar. No es muy difícil poder trabajar con este tipo de funciones. A veces por ahí uno ve una función de este tipo en el parcial y ya se queda como nulo, ¿sí? No sabe qué hacer porque las más conocidas son las lineales, las cuadráticas, entonces ahí uno maneja mejor. Pero acá no es muy difícil, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a graficar y poder identificar quién es A, que nos ayuda mucho, quién es K, qué función cumple cada uno de ellos, hacer el bosquejo de nuestra gráfica, ¿sí? Y poder identificar el conjunto imagen, dominio y eso. Bueno, nuevamente hice la intersección con el eje X de esta función también, ¿sí? Es decir que X vale 0. Y de 0 es un medio elevado a la 0 más 4 igual a 5. Entonces, ¿cuál es la ordenada del origen? Y igual a 5, porque todo número elevado a la 0 da 1, más 4 es 5, ¿sí? Esa sería la ordenada del origen. Como la función no era biyectiva, nosotros la podemos hacer que sea biyectiva. ¿Cómo? Modificando, ¿sí? El rango. Acá el conjunto imagen, ¿sí? Sería de mi nueva función. Yo le quise agregar un alguito acá arriba, pero voy a poner una coma acá. Ahí está. Para que sepamos que esta no es la función h, sino es la función ya restringida, ¿no es cierto? Que ya le hicimos la modificación. Entonces es h'. Ahí está. Vamos a agregarle para que no nos quede mal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque lo que nosotros nos pedía el práctico era, acá tengo el práctico 5, voy a mirar para no sacarles de vuelta de ahí.
nos pedía que, creo que encontremos, de ser necesario acotar dominio y rango, indicar si son biyectivas, en caso contrario restringir, ya está, y hallar la inversa de estas funciones y componer con su inversa. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar cuál es la inversa, ¿sí? Para ello, acuérdense que nosotros decíamos que y era igual, en este caso, 1 medio de x más 4, y empezábamos a despejar, sí, la letra o la variable x, ¿sí? Fíjense que x está en el exponente, entonces no va a ser tan simple o sencillo realizar y poder despejar esa variable x. Entonces tenemos que hacer algunos pasos. El primero es este 4, ¿sí? Aplicando los axiomas, nosotros sumamos su opuesto, y nos va a quedar y menos 4 igual a 1 medio elevado a la x. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad, porque acuérdense que tanto los axiomas como, en este caso ahora, logaritmo que estamos aplicando, nosotros tenemos que hacer a ambos lados de la igualdad para no perder la igualdad, ¿sí? Entonces, si aplicamos logaritmo a un lado, también en el otro. Es decir, que nos va a quedar el logaritmo de y menos 4 igual al logaritmo de 1 medio de x. ¿Por qué aplicamos logaritmo? Porque la propiedad del logaritmo dice que si yo tengo un exponente, ese exponente lo puedo escribir como multiplicación adelante, como un factor, ¿sí? Que va a estar multiplicando a el logaritmo de 1 medio, en este caso, ¿sí? Es decir, que el exponente pasó ahora a estar multiplicando, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder ahora sí despejar x para ver cuánto es, ¿sí? Fíjense que si nosotros dividimos ambos lados de la igualdad por el logaritmo de 1 medio, nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Logaritmo de y menos 4 sobre logaritmo de 1 medio. Eso es x. Pero nosotros lo que hacemos acá es cambio de variable. ¿Sí? Entonces, si le aplicamos cambio de variables, nos va a quedar que y es igual al logaritmo de x menos 4 sobre logaritmo de 1 medio. Antes de pasar a la próxima página, les pregunto si ustedes se acuerdan cómo también se puede escribir esta expresión. Se puede escribir de una forma más sencilla. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Logaritmo x menos 4 menos logaritmo 1 medio. No. Logaritmo base 1 medio Ahí de está. x menos 4. Claro, ahí está. Es el logaritmo, vamos a escribirlo acá para que los compañeros vean, igual está del otro lado. El logaritmo, ¿sí? En base 1 medio, ahí está, ¿sí? ¿De quién? De x menos 4, ¿sí? Es lo mismo. Yo puedo tener de esta manera o de esta otra manera, ¿sí? Entonces voy a escribir a la regla, ¿sí? De asignación, pero de mi función inversa, ¿sí? Me quedó de 4 más infinito, entonces todos los reales, ¿sí? Tal que h a la menos 1 es igual a esta expresión de acá, ¿sí? Acuérdense siempre de escribir. Yo hoy me estaba olvidando y volví acá y la escribí acá al lado de la función h para que nos quede junta, ¿sí? Pero acuérdense siempre de escribir. No, acá no termina mi ejercicio, ¿está? Profe, permiso. Muy bien. ¿Me escucha? Una vez que terminamos con esto, ¿sí? Disculpe, profe, Sí. yo me perdí cuando se aplicó el logaritmo, pero eso nomás. El resto sé cómo se opera. Ok. Acá, a partir de acá que dice logaritmo, ¿decís vos? Exacto, cuando se aplicó. Bueno, dale. Simplemente tenés que tener en cuenta dos cosas. Una es que aplico nomás logaritmo, porque como yo estoy en una igualdad, siempre y cuando yo no modifique esa igualdad, lo puedo hacer. Puedo aplicar logaritmo, puedo aplicar suma, resta, así es lo mismo que sume a ambos lados de la igualdad también un término, ¿está? Entonces, si yo acá aplico logaritmo, que es algo que lo puedo hacer, lo que yo voy a conseguir aplicando logaritmo es que esta x, por propiedad del logaritmo, que esta x que está en el exponente, pase, ¿sí?,
a multiplicar al logaritmo de 1/2. ¿Está? Estaba como exponente, ahora va a estar multiplicando al logaritmo de 1/2. ¿Sí? Eso es lo que me permite el logaritmo y es por eso que yo apliqué el logaritmo, porque necesito que esa x baje y que quede como base para que yo pueda después trabajar y pueda despejar esa x, ¿sí? Una vez que ya estoy ahí como un producto, que está como un factor esa x, el logaritmo de 1/2 que está multiplicando, ¿sí? Voy a ambos lados de la igualdad, ¿no es cierto?, dividir por el logaritmo de 1/2, ¿sí? O sea, aplico el inverso multiplicativo del logaritmo de 1/2, para que me quede de esta manera, ¿sí? Y después lo apliqué cambios de variables y ahí me quedó de esta manera, ¿sí? Bueno, estoy leyendo el chat. Pensé que por ahí había alguna pregunta. Profe, yo sí. ¿Puede volver a la Sí. diapositiva anterior donde hace la intersección con el eje X? Sí. ¿Esta? Este era un ejemplito. Y No, pero ese es con el eje Y, con el eje X. ¿Usted no hizo la intersección? no porque no tiene. No tiene por qué, perdón, pensé que me dijiste eje Y. No tiene por qué, porque en el eje X, para la función G y la función F, para las dos funciones, hay una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque las asíntotas horizontales son los valores a los cuales está sumando acá. Fíjate que en la función f de x no hay nada que esté sumando al lado de esa exponencial, ¿sí? Viste que está 2 elevado a la menos x más 4. Bueno, ahí tendría que haber un valor, como acá está más 4, acá no hay nada, entonces la asíntota horizontal en ese caso es 0, ¿sí? Y en este caso que hay un número 4, es 4 la asíntota horizontal de la función h. Entonces, en ningún caso hay intersección con el eje X. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos, o sea, si no tenemos intersección con el eje X? Así, con las asíntotas horizontales. Profe, sería de que, por ejemplo, como eran las lineales, que se tenía el término independiente, acá el término independiente nos estaría discriminando a la asíntota de esa función, y si no tiene término independiente, la asíntota es 0. Muy bien, es así, tal cual, sí. Sí. Si no tiene, es 0. Exactamente. Muy bien explicado. Sí. ¿Está? Anoten eso para que vayan teniendo de edad, ¿sí? No sé si se te aclaró, seguís con dudas al compañero que preguntó recién. O sea, sí, pero no sabría cómo identificarlo yo. Si me ponen una función, no sabría así decir si tiene o no tiene. Ajá. Mira, a ver, vamos a ver acá si puedo graficar otra función. Vamos a hacer, por ejemplo, 2, vamos a hacer la misma. Elevado a la menos x, pero le vamos a poner, por ejemplo, menos 2. Ahí. Menos 2. A ver qué nos grafica. Fíjate esa. A ver si por ahí te resuelvo la duda. Esperamos un poquito que te voy a compartir porque, claro, no compartí. Dejar de compartir. Compartir. Bueno. Ahí está. Fíjate ese ejemplo, ¿sí? La función p está en color naranja acá. Yo le puse menos 2, es decir que menos 2 va a ser mi asíntota horizontal. Como dijo el compañero, el término independiente me indica la asíntota horizontal. Bueno, entonces, menos 2. Ahora, ¿qué pasó? Cortó en menos 1, ¿sí? A mi eje de las x, ¿sí? Es decir, que en menos 1 yo tengo una raíz. ¿Cómo sé cuáles son las raíces? ¿Cómo sé cuáles son las raíces? Las que intersectan en el eje X. Claro, y porque y es igual a 0, ¿no es cierto? Y es igual a 0. Es decir, que acá nos quedaría 0 igual a 2 elevado a la menos x menos 2, ¿sí? Yo voy a tener que
que hacer las respectivas despejes como para que me quede X y ver cuánto vale X, ¿sí? En este caso estoy viendo que vale menos 1, ¿está? Pero acá, cuando yo tengo 2 elevado a la menos X, el tema es que si yo lo hago acá, no sé si voy a poder porque yo no tengo como la profe el pincel, el lapicito ese, y no sé si me va a quedar. Pero te invito a que vengas a consulta y que lo podamos hacer si te parece bien. Entonces lo terminamos de resolver en consulta, si te parece, porque yo no tengo el lapicito como para hacerlo acá y no hice este, ¿sí? Bueno, dale, profe. Gracias. Dale. Pero es así, o sea, y va a ser igual a 0. Entonces vos tenés que despejar X para que puedas ver cuánto te va a dar. Acá es evidente que nos va a dar menos 1, ¿sí? Pero si lo haces analíticamente... Una pregunta, ahí Sí, tendríamos que igualar a 0 la sí, regla de asignación. sí. Es decir, que te va a quedar 2 igual a 2 elevado a la menos X, ¿sí? Entonces, podés aplicar logaritmos si necesitas para bajar esa X, pero acá yo creo que no haría falta, porque acá te quedaría 2 igual a 2 elevado a la menos X, ¿no es cierto? Y esa menos X, o sea, vos vas a tener que ver qué valor le vas a dar a X para que sea igual a 2, ¿no es cierto? Entonces es fácil, no vas a necesitar aplicar el logaritmo, sí, logaritmo, pero en el caso ¿sí? Yo no sé si en el ejercicio martes a las 7 de la tarde, a las tarde. Bueno, entonces, seguimos un ratito más. Uy, están por ser Nos queda inversa. ¿Qué tenemos que
¿por qué me quedó x menos 4? ¿Por qué me quedó solo lo que estaba dentro del paréntesis? ¿Qué pasó ahí? Apliqué otra propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad es esta? Es una propiedad que me dice que si yo tengo una base elevado al logaritmo que tiene la misma base, eso se va, es como que me da de resultado solamente lo que estaba adentro, ¿sí? O sea, lo que está en el paréntesis en este caso, ¿sí? X menos 4, ¿está? Esa es una propiedad, pero tiene que estar este valor de acá, que es un medio, tiene que ser el mismo de este valor de acá, ¿sí? De este un medio de acá. Solamente en ese caso, nosotros podemos aplicar la propiedad y nos va a quedar x menos 4 acá, ¿sí? Ahora, esto de acá, a ver, esto que está acá, se llama argumento, ¿sí? Entonces, nos queda como resultado final solamente el argumento, ¿sí? Y esto se llama base, ¿sí? Y esto también se llama base, porque esta es la base de la función del exponente, ¿sí? Esta es base y este es el exponente, ¿está? Entonces, esta es la base del logaritmo y este es el argumento. Resultado final solamente el argumento, ¿sí? A ese argumento no me tengo que olvidar que había un más 4 acá, es decir, que yo le tengo que sumar ese más 4, ¿sí? Entonces, si yo veo que hice x menos 4 más 4, se me van a simplificar los 4 y me va a quedar como resultado final solamente x, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos dos propiedades del logaritmo acá. Esta, que es una propiedad del logaritmo, ¿sí? Y la otra propiedad del logaritmo era en este lugar, ¿sí? Que teníamos de esta manera y lo que también es una propiedad del logaritmo. Entonces teníamos dos propiedades que por ahí está bueno que ustedes lo miren y estudien un poquito más a fondo para que lo puedan entender. Bueno, y ahí terminamos. Ese era todo nuestro ejercicio número 5. Profe, y en esta diapositiva del logaritmo al 1 medio, x menos 4, todo eso Ajá. está, o sea, ¿está como exponente de un medio o un medio está multiplicando a todo eso? No, está como exponente, ¿sí? Por eso lo puse acá arriba. Esto es el exponente. Un medio es la base, ¿sí? Esto es un medio elevado a algo. ¿Por qué? Porque así me dice acá, ¿viste la función h'? Dice un medio elevado a x. Entonces yo a este un medio le elevé a x. ¿Ah? ¿Y quién era x para mí? Era el logaritmo en base a un medio de x menos 4, ¿sí? Eso era x para mí. Y a eso le sumé 4. Que era el más 4 que está acá, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, antes, Sí. antes de finalizar le quería preguntar cómo indico las relaciones que existen entre las reglas de asignación. Acá te pregunta justamente, creo yo, que, a ver, indicar las relaciones que existen tanto entre sus reglas de asignación como entre sus gráficas. Sí, te está preguntando qué relaciones vos estás viendo, porque viste que acá, por ejemplo, no tiene 4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si acá sí aparece el más 4? Hay una asíntota horizontal en 4, ¿sí? Acá va a tener una asíntota horizontal en 0, ¿sí? Y acá, si bien el 4 está acá, arriba en el exponente, no quiere decir que 4 es mi asíntota horizontal. Mi asíntota horizontal acá también es 0, ¿sí? Después también que relaciones lo que hablábamos de A, ¿sí? Fíjate que A pareciera que 2, pero dijimos que era un medio, ¿sí? Y fíjate acá que yo no hablé de la función f, pero la función f dice 2 elevado a la menos x más 4, ¿sí? Nosotros, ¿cuándo sumamos exponentes? Nosotros sumamos exponentes cuando nosotros tenemos, por ejemplo, de esta manera, a ver. Nosotros sumamos exponentes cuando tenemos, insertar. Por ahí si alguien se quiere retirar, ya se puede retirar, ¿sí? Yo le voy a explicar al compañero esto, pero por ahí ya nos pasamos mucho de hora y si alguien se quiere retirar, no hay problema, ¿sí?
Fíjense que ahí dice 2 elevado a la menos x más 4. Más 4, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo expresar eso? Como 2 elevado a la menos x. 2 elevado a la menos x. Y ese más 4, ¿cómo lo puedo expresar? Porque ese más 4 en realidad me está diciendo que yo acá voy a tener multiplicado 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? Eso estoy teniendo. Por eso aparece el más 4 ahí. Porque acuérdense que cuando las bases eran iguales, yo podía sumar los exponentes, ¿se acuerdan? Entonces eso es lo que pasó acá. Teníamos bases iguales, sumó los exponentes, menos x más 4, ¿sí? Pero si yo lo quiero separar, yo lo puedo separar. Es decir, que ahí me va a quedar de resultado 2 elevado a la menos x, ¿no es cierto? ¿Sí? Por 16. ¿Ya? Por eso me dio justamente también la ordenada al origen 16, porque 2 elevado a la menos, a la 0, digamos, va a ser 1, por 16 me va a dar 16, ¿sí? Ahí está. Entonces eso también es importante, por ahí no lo aclaré para que ustedes vean, ¿sí? Profe, Y entonces cuando el exponente no sea solo x, o sea, menos x, sino que está acompañado por un número, primero los tenemos que separar y ahí después recién se da vuelta a la base. estaría bueno, sí, porque ahí vos te das cuenta que el 2 en realidad es un medio, ¿viste? Porque si nosotros le dejamos todo junto, capaz que no se llega a identificar bien. Pero acá sí vos te das cuenta que es un medio elevado a la x, ¿sí? Un medio elevado a la x por 16. Está bueno que lo separes, que sepas esto de que si estás sumando lo puedes separar para poder encontrar, como te digo, por ahí la ordenada al origen y eso. Pero no sé si es tan importante, ¿sí? Te explico para que entiendan que este 4 no es que es el término independiente, ¿sí? Está en el exponente y de esta manera nosotros acá podemos trabajar, que para eso te puede llegar a servir, para trabajar con la base que sería A, con A, ¿sí? Para ver si A es mayor que 1 o menor que 1, ¿sí? Entonces, profe, las relaciones que se encuentran, puede ser que cada Ajá. una de las funciones tiene menos, no, un medio de x, o sea, un medio con exponente x, y Eso, que las funciones todos son decrecientes en su totalidad. en su dominio y continuas. Son todas continuas y decrecientes, ¿sí? Ok. Podés también encontrar de relación que tanto F como G tienen de asíntota horizontal 0, mientras que H ya tiene asíntota horizontal 4, ¿sí? Y que ninguna de ellas tampoco tiene raíces, ¿sí? Que también es algo que se ve. Pero, y que A está entre 0 y 1, ¿sí? Que eso es importante, identificar que A está entre 0 y 1. Por eso es que es decreciente, ¿no es cierto? Está entre 0 y 1. Bueno, Profe, no sé. entonces, sumándome a lo que pregunta Ramiro, la relación entre sus reglas de asignación sería de que las tres funciones, A está comprendido entre 0 y 1, y Sí, después de que las tres son decrecientes y que ninguna de las tres tiene raíces. eso, y que son continuas las tres también, sí. Eso escribimos acá, pero le escribimos solamente a la que estábamos analizando. Acá, ¿sí? H es continua y decreciente en todo su dominio. Y que no son pares, ni que no es par ni impar también, ¿sí? Que eso nosotros por ahí no se ve en la regla de asignación, pero sí lo podemos analizar. En la regla de asignación por ahí no se ve. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No?
Estamos entonces, chicos. No sé cuántos chicos hay todavía. Nos vemos, profe. Dale, nos vemos. Si tiene alguna otra pregunta, me quedo acá un ratito más para responder, ¿sí? Nos vemos, profe. Que tenga buen fin de. Nos vemos. Chau, chau, Ramiro. Igualmente para vos.